Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan con este hermoso programa, La Luz en mi Andar. Estamos ya listos para iniciar con nuestra lección de esta noche, continuando con nuestra serie de estudios, Los problemas de la vida. Y hoy vamos a continuar y realmente hoy es nuestra última lección, así que espero que esté preparado y listo para continuar y de esta manera culminar con un tema realmente muy importante y de gran valor para nosotros, el cual debemos considerar en nuestras vidas, para así determinar de alguna manera cómo va a proceder nuestro futuro o cómo va a continuar siendo nuestra vida, si va a ser una vida llena de prosperidad y bendición o va a ser una vida llena de desdichas y desgracias. Así que vamos a poner mucha atención en este tema, el cual la Biblia también habla bastante con la intención y el propósito de que el hombre tenga presente cuán importante y cuán necesario es que el hombre pueda lidiar y manejar el problema del pecado. Hemos hablado a través de nuestras lecciones de muchos tipos de problemas y gran parte de esos problemas de los cuales hemos hablado, muchos de ellos no somos culpables, como lo son los problemas de la enfermedad, los problemas cuando somos afectados por el mal de otras personas, los problemas son a través de problemas que la sociedad hace que afecten nuestra vida y todo este grupo de problemas y diversas circunstancias que afectan a nuestra vida indirectamente, en muchas ocasiones no somos culpables. Pero un problema que puede estar afectando nuestra vida, del cual somos o podemos ser culpables, es el problema del pecado. Realmente nadie nos fuerza a pecar, nadie nos obliga a pecar, a cometer un error o una infracción delante de la ley de Dios. Incluso a través de los tiempos ha habido una premisa en medio de la sociedad que dice el diablo me motivó a pecar o es culpa del diablo el que yo haya pecado o que por culpa de mi debilidad es que pequé. Muy pocas personas aceptan realmente que el primer culpable del problema del pecado y es cada uno de nosotros. Somos culpables de las consecuencias, tanto como de la acción. Así que el pecado no es algo de lo cual podamos culpar a alguien más. Realmente parte de la naturaleza del hombre, la cual él no puede separar y no puede tratar de ignorarlo, porque realmente existe en su vida, existen los deseos que lo motivan a hacer mal, existe la concupiscencia que lo lleva a cometer pecado y no puede ser culpa de Satanás. Satanás utiliza sus herramientas, Satanás utiliza sus artimañas con tal de que el hombre caiga en el pecado, pero únicamente y exclusivamente somos usted y yo culpables si pecamos en algún momento. Así que ese dicho que dice Satanás tiene la culpa de que haya pecado, realmente no cabe cuando realmente nosotros somos los culpables porque pecamos por nuestra propia voluntad y no somos obligados por nadie. Y por esa razón, a través de nuestra lección, hoy vamos a estar viendo dos aspectos principales. Primero, por qué el pecado es un problema y segundo, ¿qué hacemos si en efecto el pecado es un problema en nuestras vidas? ¿Qué hacemos si el pecado es un problema en nuestras vidas? Es un problema con el que lidiamos todos. Realmente, ya sea cristiano o no cristiano, es un problema con el que lidia el hombre desde el momento en que se hace consciente del bien y del mal y de lo que es correcto o incorrecto delante de la ley de Dios o delante incluso de las leyes de la tierra. Somos conscientes que a través de toda nuestra vida tenemos falencias, cometemos errores y de esta manera vamos en un caminar en el que caemos y nos volvemos a levantar. Y por esa razón, si continuamos en una conducta, este problema se llega a intensificar y nos puede estar truncando la vida eterna en los cielos. Así que debemos tener mucho cuidado con este problema. Por esa razón, vamos a ir a través de nuestra lección tratando de indagar en la palabra de Dios para encontrar la resolución al problema del pecado. Así que le exhorto a que se quede con nosotros para continuar con esta lección. Bien, y la primera pregunta que debemos hacernos respecto al problema del pecado es, ¿por qué el pecado es un problema? Y es que en nuestra sociedad moderna se trata el pecado como una especie de, de término que le indica al hombre que hay algo que está mal cuando realmente es
tiene que ver con sus deseos y que esos deseos son naturales y que nadie los puede cambiar y que no importa si usted cae a través de esos deseos, que lo que tiene que hacer es satisfacerlos porque la vida se acaba y que es necesario satisfacer a los deseos del hombre, aunque sean deseos que en ocasiones pueden llevar a grandes consecuencias. ¿Por qué el pecado es un problema? Hágase usted esa pregunta también desde su casa, en el lugar que usted esté escuchando esta lección. ¿Por qué el pecado es un problema? El pecado siempre ha dejado una estela, ha dejado un rastro de destrucción y muerte a través de la historia. Como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es un problema el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y esto es muy doloroso. Cuando encontramos la palabra muerte, nos sentimos atemorizados. Somos intimidados por el hecho de que en algún momento de nuestra vida terminará nuestra existencia en la tierra. Somos intimidados por la idea de que todo lo que es material en nuestra existencia se va a acabar. Y en el momento que vemos la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué el pecado es un problema? Y si la respuesta es la muerte, muchos se preguntarán, pero literalmente no puede significar esto la muerte. Muchos hemos pecado a través de nuestra vida, pero no hemos muerto literalmente. Seguiremos a través de nuestra lección viendo un poco respecto a este término, pero la primera razón por la cual el pecado es un problema es porque lleva a la muerte. Y veremos algunos tipos de muerte, de las cuales el pecado es considerado un gran problema en la humanidad. Puede considerarse incluso peor que esta pandemia en la cual estamos viviendo actualmente. Un problema el cual el mundo no puede quitar con ningún medicamento material, con ningún medicamento de la tierra. Es ese problema que no puede curarse estando en cuarentena. Es ese problema que no se puede solucionar con nuestras propias fuerzas únicamente, sino que depende también de nuestro Dios. Vamos a continuar. Vamos a ver las consecuencias del pecado en la Biblia. Porque si una de las razones por las cuales el pecado es un problema es porque es la muerte, vemos que a través de la Biblia se enmarcan grandes consecuencias por el pecado, razones por las cuales el hombre debe tener precaución y tratar de evitar en semejante tipo de problema o en semejante tipo de conducta. Una de las razones por las cuales el pecado tiene consecuencias en la Biblia, podemos notar que desde el inicio de la creación, el principio de todas las cosas, todo estaba bien, la relación del hombre y Dios estaba bien, lo creado por Dios estaba todo en armonía, el hombre y Dios tenían una buena relación y una buena comunión, pero el momento en que pecaron, Adán y Eva fueron excluidos del huerto de Edén. Y en ese momento, cuando se rompe el hilo de la relación y de la comunión con Dios, empiezan a haber una serie de consecuencias muy severas por haber ellos cometido semejante pecado, por haber desobedecido al mandato de Dios, ya sea que Adán haya tenido que trabajar y sudar para recibir o para poder obtener alimento y su esposa tenía iba a tener dolor al momento de dar a luz, iba a ser multiplicado su dolor al momento de dar a luz. Todas estas consecuencias solamente eran, como puede decirse, las mínimas en comparación a la consecuencia más grande que había en su momento, la separación de Dios y el hombre. Empezó sacándolo de su presencia, sacándolo del huerto del Edén, en donde él estaba en plena comunión con Dios. Es separado desde ese lugar en el donde tenía paz y tranquilidad para ser llevado a un lugar en el cual iba a sufrir en gran manera a causa del pecado. Desde ese momento, la enfermedad y todo tipo de mal que afectaba a la tierra iba a hacer daño. Al momento que sembrara y iba a cosechar, iba a tener diferentes tipos de plagas en la tierra que iban a afectar sus cultivos. Y todas estas cosas a raíz del pecado. También vemos que a través de la historia encontramos a principios en la historia del Antiguo Testamento, los israelitas fueron liberados de Egipto, pero muchos murieron por el pecado en el desierto. Algunos murieron a espada, algunos murieron por plagas, algunos murieron por serpientes, algunos murieron consumidos por fuego o tragados por la tierra. Todos ellos, y la gran parte de los que salieron de Egipto, solamente dos
de la generación de los que salieron de Egipto, solo dos entraron. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida por haber mantenido una conducta correcta delante de Dios a través de los años de vida que habían tenido con el pueblo de Dios. Pero muchos de estos hombres y mujeres que en su momento vieron los grandes milagros de Dios, vieron cuán grandes fueron las obras de Dios, no aprovecharon la oportunidad para así rendirse ante Dios, sino que murmuraron, fueron rebeldes y fueron en contra continuamente de los mandatos de Dios. Dios trató de regular su conducta, trató de regular cómo estas personas habían de estar en comunión, ya sea con Él o en el pueblo, a través de los 10 mandamientos, trató de regular todas estas acciones. Pero incluso el pueblo, teniendo los 10 mandamientos y otros mandamientos que fueron dados a través de Moisés, el pueblo decidió ir en pos de lo que era contrario a la voluntad de Dios. Y esa conducta la vemos reflejada en nuestros días incluso. Las leyes de Dios son a veces tomadas muy poco en cuenta. También los pecados del pueblo de Israel del norte lo llevaron en cautiverio. Y es que cuando el pueblo de Israel fue dividido en dos facciones, el pueblo de Israel del sur y Israel del norte, debido a la idolatría y el paganismo que había en el pueblo fue tomado en cautiverio por los asirios. Consecuencias tangibles, consecuencias graves para el pueblo de Dios, para los hombres de Dios que conocían que era lo correcto. Sabemos muy bien que el pecado es infracción de la ley. Nos lo resalta la primera carta de Juan. Es infracción de la ley de Dios. Estos hombres y mujeres, a través de la historia del Antiguo Testamento, violaron la ley de Dios y recibieron consecuencias. Recibieron consecuencias en su presente vida y también van a recibir consecuencias eternas al momento de cuando tengan que enfrentar el juicio delante de Dios. Lo mismo sucedió a través de la historia con Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en Levíticos 10 y murieron cuando Dios lo castigó con fuego. Usa pecó al tocar el arca del pacto que se le había prohibido tocar en 2 de Samuel 1, 6 al 7. Perdón, 6, 1 al 7. También vemos en el Nuevo Testamento dolorosas consecuencias del pecado, cuando Ananías y Zafira trataron de mentir a Dios, trataron de mentir al Espíritu Santo y murieron a causa de ello en Hechos 5. También Herodes murió comido por gusanos por culpa de su pecado en Hechos 12. El apóstol Pablo resalta a través de sus escritos la razón por la cual se da estas consecuencias. Y es que nos dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y es que el pecado no es culpa de Satanás. Satanás motivó al hombre a pecar, le propuso aquello en lo cual podía ser débil, pero fue el hombre que tomó la decisión de hacer lo que era incorrecto delante de Dios. Y es que dice el apóstol Pablo que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. A través de nuestra vida recibimos consecuencias, ya sean buenas o sean malas por nuestras acciones. Así que debemos preocuparnos por lo que hacemos, tenemos que preocuparnos por lo que decidimos, preocuparnos por qué cosas estamos haciendo para tratar de evitar las consecuencias del pecado. No obstante, a través de la historia hubo grandes consecuencias. En nuestros días también se ven grandes consecuencias del pecado. Ahora vamos a ver las consecuencias espirituales y eternas del pecado. Y la primera de ellas es porque el pecado, como vimos en la respuesta, porque el pecado es un problema, y es porque la paga del pecado es muerte. Y es que si significara, como dicen muchos de los que niegan a la existencia de Dios, muchos de los que niegan la veracidad de la palabra, llegan a decir que la muerte únicamente es la terminación de la vida, es la terminación de la existencia del hombre y que de ahí en adelante no existe nada más. Usted no tiene que preocuparse, todo va a estar bien. Incluso llegan en casos extremos a decir que vamos a encarnar en un animal al momento de morir y de esta manera tratan de quitarle la idea de que de la ley de la siembra y la cosecha, de lo que el hombre siembra, eso también
segará o eso también cosechará. Y es que la paga del pecado es la muerte. Permanecer en una conducta de pecado o perseverar en una conducta de pecado lleva a la muerte. Esto es la muerte espiritual, que no significa más ni menos que la separación de Dios. Lo mismo que ocurrió literalmente entre Dios y Adán y Eva, eso ocurre espiritualmente entre el hombre y Dios. Al momento de que el niño que se convierte ya en joven y empieza a tener pensamientos que no son correctos delante de Dios y que sabe que están mal, desde ese momento, si llega a cometer pecado, su relación con Dios es violada, es quebrantada. Y de esta manera, la armonía que hay entre la santidad de Dios y el hombre es totalmente quitada. Las consecuencias del pecado, primero son porque hace separación entre el hombre y Dios, como ya lo vimos. Dice el libro de Isaías 59, 1 al 3, he aquí que nos ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios está dispuesto a salvar. Pero dice, ni se ha agravado su oído para oír, pero, y aquí es donde entra de una vez nuestra mente a pensar, ya hay una objeción a ese buen acto de Dios, a la buena voluntad de Dios para con el hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, figurativamente indicando, han pecado. ¿Qué pasa? Cuando el hombre peca, se hace una división, dice, entre vosotros y vuestro Dios. Se hace una división entre nosotros y Dios. Qué triste es eso. Cuando sabemos que en Dios tenemos grandes bendiciones, cuando sabemos que en Dios tenemos todo lo bueno, y somos divididos por nuestro propio pecado, somos divididos por nuestras propias fallas delante de Dios. Y lo triste de todo esto, porque no es que Dios haya querido separarse, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no quiere escuchar, no quiere estar con nosotros, sino que nosotros mismos somos culpables de que Dios se aparte de nosotros. Su santidad no le permite estar en relación con aquellos que han pecado. Tal vez el peor aspecto de la muerte espiritual es que no puede verse. A menudo cuando algo no está bien físicamente, notamos a simple vista lo que ocurre con una persona, ya sea por alguna enfermedad o alguna emoción que esté causando problemas en la vida. Pero lo triste del pecado es que es una condición del hombre que no se puede ver. Y usted puede ver cara sonriente, puede ver a alguien alegre, puede ver a alguien efusivo y regocijado, pero puede que tenga una vida de pecado. Puede ser como ese problema al cual no se da la luz por mucho tiempo. Y es que si alguien, esa persona no revela este tipo de conducta, no puede conocerse cuáles son sus falencias en esta área. Y por esa razón el pecado puede hacer mucho más daño. La persona puede estar espiritualmente muerta, incluso puede aparentar tener bastante vida. Hoy en día tenemos muchas personas profesando creer en Dios, cuando detrás de todo esto, la vida de muchos no es tan siquiera agradable o tan siquiera en un mínimo aceptable de los mandamientos de Dios, aceptable por la voluntad del Padre. La tragedia más grande de todo esto para los que están separados de Dios y están muertos en pecado es que a menos que se arrepientan, al final enfrentarán consecuencias eternas. Y como el pecado es una condición espiritual, si esa condición espiritual no se cambia y no se trata de enmendar, de esta manera continuará en la vida carcomiendo la oportunidad del hombre de ser salvo. La paga del pecado es la muerte, y no es la muerte física. No es la muerte cuando deja el hombre de tener aliento en su cuerpo, sino es la muerte eterna, aquella en la que se hace separación eterna y espiritualmente de Dios. También el pecado hará que el pecador se pierda para siempre si no es consciente de que ha pecado. Y es que esto ocurre normalmente cuando alguien tiene una conducta continua de pecado y la conciencia se llega a cauterizar al punto de que el pecado y lo que es mal no parece algo que cause
que cause distorsión en su mente, no es algo que su conciencia lo promueva a sentirse arrepentido. Y si el pecador no se da cuenta de esto, puede tener consecuencias eternas, puede perderse para siempre. Segunda de Tesalonicenses nos dice lo siguiente en el primer capítulo, versículo 8 a 9, el llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No es por un tiempo, no es unos espacios de tiempo, será, dice, eterna perdición. Excluidos, separados, divididos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo triste de todo esto es que el castigo eterno no está sujeto al tiempo como lo estamos sujetos en este universo, sino que el castigo eterno, como lo dice la palabra, está fuera de la estela, está fuera de la esfera del tiempo, y que por esa razón no puede determinarse cuándo ha de terminar, será para siempre, tal cual como el premio que será para aquellos que se esfuerzan por hacer lo correcto delante de Dios. Así que dos razones por las cuales el pecado es un problema: hace separación entre Dios y el hombre, y por último, si el hombre no se enfoca en cambiar esta condición, se perderá para siempre. Consecuencias actuales del pecado, vamos a estar viendo algunas de ellas. Sumado a las consecuencias que hay del pecado eternas, aquellas que el hombre puede llegar a sufrir por siempre, también hay consecuencias que se dan en nuestra vida, a través de nuestra vida, consecuencias que son a raíz de las decisiones que tomamos en pos de sea lo malo o sea lo bueno. Algunas consecuencias pueden ser los efectos que traen la sociedad, como las guerras, la violencia, los homicidios, etcétera. Todo tipo de violencia, todo tipo de violaciones a las leyes de la tierra que también han sido impuestas por Dios a través de las autoridades. Todas estas leyes, si no se cumplen, traen consecuencias, grandes repercusiones en la vida del hombre. Las guerras son a raíz de tener qué país tiene más poder, qué país tiene mejor armamento. La violencia es a raíz de obtener ya sea territorio, de demostrar quién puede más o quién puede herir más, quién puede obtener más por medio de la violencia, los homicidios y todas estas cosas. También las consecuencias del pecado son la inmoralidad sexual, como la inmoralidad sexual traen consecuencias como arruinar matrimonios o destruir vidas. Y es que es muy común en nuestra sociedad las consecuencias que trae la inmoralidad sexual. Ya sea que traiga arruinar matrimonios, arruinar familias, distanciar hombres y mujeres, también trae consecuencias como lo son las enfermedades de transmisión sexual. Todas estas cosas son a raíz del pecado. Si se buscara hacer lo correcto en pos de lo que Dios ordena, tener una sola mujer como esposa, tratar de preservarse para una sola mujer en toda su vida, de esta manera se estaría también preservando prosperidad y bienestar en nuestro porvenir. Así, las consecuencias del pecado no estarían sufriéndose en el presente por nuestras acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra inmoralidad sexual, va a recibir consecuencias en su matrimonio, consecuencias incluso en su propio cuerpo. También las adicciones que producen miseria en el hombre, todo ese tipo de deseos que llevan al hombre a ser satisfechos por medio de sustancias, del alcohol y todas estas cosas, pueden hacer gran daño en la vida del hombre, pueden arruinar su cuerpo, pueden arruinar su salud, pueden arruinar su mente, y de esta manera pueden traerle o tener una vida permanente de tormento. Puede llevar, incluso al hombre lo puede llevar a tener enfermedades mentales, con las cuales, con el tiempo, son, pero muy, muy lamentables. Vamos a ver también este versículo que nos enseña el Salmos 32, 1 a 4, porque si el pecado no se resuelve, con el tiempo trae consigo consecuencias como depresión, ansiedad y algunas otras enfermedades mentales. David ilustró de una manera gráfica a alguien que sufrió mental y físicamente debido a la culpa que albergaba por el pecado. Y nos dice David en el Salmo 32, 1 al 4,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y resalta cuán importante es encontrar la paz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemido del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y termina el versículo diciendo Selah, un silencio con el cual se meditaba en lo que se había cantado. Este salmo nos enseña cuán bueno es el perdón y cuán bueno es estar en paz con Dios, y que el perdón es cuando Dios pasa por alto el pecado, cuando Dios cubre el pecado, porque Dios es un Dios amoroso, el cual por medio del amor puede cubrir multitud de pecados si el hombre se arrepiente. Pero cuán triste y lamentable es la condición de aquel que permanece en pecado. En el presente, las consecuencias de permanecer en esta conducta, su conciencia lo puede llevar a tener grandes consecuencias como lo son la ansiedad, la depresión y algunas enfermedades mentales. Porque el pecado no solamente es un grupo de acciones que nosotros consideramos malas, incluso la mentira puede llevar con el tiempo a tener, a producir en nuestra conciencia intranquilidad. No podemos llegar a tener paz porque nuestro pasado y nuestros errores nos están persiguiendo si no decidimos culminar o terminar con esa condición. Muchos hoy tienen problemas similares, pese a que tal vez no reconozcan el hecho de que la causa de los síntomas del pecado son culpa de ellos mismos y de pecados que no han sido perdonados por Dios. Hemos visto las consecuencias del pecado a través de la Biblia, las consecuencias que se pueden tener en el pecado espiritual y eternamente, y las consecuencias que podemos tener en el presente, en nuestra vida, por el pecado. Pero, ¿qué hacer con el problema del pecado? Y la primera respuesta, y que nos da gran esperanza, es reconciliarnos con Dios. Y primero lo que tiene que hacer el hombre para reconciliarse con Dios es creer en Cristo. Debe arrepentirse de sus pecados, debe confesar la divinidad de Jesús y ser bautizado para el perdón de pecados. Esto enseña la Biblia que es la manera en la que el hombre puede reconciliarse con Dios, puede reivindicarse con Dios y encontrar la paz que necesita para poder cambiar el destino de su vida. Y todas estas cosas que necesita hacer el hombre requieren acción. El creer en Cristo no es solamente que usted con sus labios diga creo en Cristo, no es que usted diga en su corazón yo creo en Jesús que me va a perdonar de mis pecados. No es solamente que usted desde su casa diga una oración con el propósito de ser perdonado. Es esa fe la cual promueve a la obediencia. Es una fe obediente. Y dice Juan 8:24 lo siguiente. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El creer en Jesús motiva al hombre a obedecer. El creer que Jesús es el Hijo de Dios y que como Dios está puesto para ordenarnos, promueve al hombre a la obediencia. Al arrepentirse de sus pecados, él decide cambiar totalmente y radicalmente de vida. Ya no va a continuar en una vida de pecado, ya no va a continuar haciendo lo mismo que hacía antes. Y no es sentir dolor en la conciencia, no es sentirse entristecido, porque Judas se entristeció y murió al momento en el que se ahorcó a sí mismo. No es sentirse culpable, es tratar de cambiar la vida con tal de hacerla aceptable delante de Dios, con tal de que así podamos nosotros cambiar nuestro destino. Y Jesús dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al confesar después la divinidad de Jesús, estamos aceptando que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el derecho y la autoridad sobre nosotros como hombres que van a sujetarse a lo que Él desea. Nos hacemos esclavos, nos hacemos siervos de Jesús con el propósito de aceptar su voluntad en nuestra vida, abandonar el pecado y continuar con lo que es correcto. Y por último, ser bautizado, ser sumergido en las aguas con el propósito de ser limpiados del pecado. Y dice el apóstol Pedro que esto no es algo literal, sino que es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios.
es encontrar el perdón y la paz ante Dios. Encontrar reconciliarse con Dios puede producir paz, cambia radicalmente nuestro panorama de las consecuencias del pecado. Es lo primero que debe hacer el hombre, lo primero que se debe enfocar. Lastimosamente, muchos creen, pero pocos obedecen. Y los discípulos dijeron en su momento al Señor, Señor, son pocos los que se salvan. Son muchos los que creen en nuestros días. Son muchos los que dicen amar a Jesús, pero son pocos los que realmente deciden obedecerla a través del Evangelio. Segunda cosa que se debe hacer para solucionar el problema del pecado es reconciliarse con los demás. Y es que no todo termina al momento de reconciliarse con Dios y pedir perdón, sino que también es necesario cambiar nuestra conducta y mejorar nuestra relación con nuestro prójimo. El pecado es el problema que en ocasiones lleva al hombre a afectar a otros. Por ello, debe arrepentirse con aquellos que han sufrido por su mal. Y es que a veces gran parte de estos pecados, ya sea la violencia, los homicidios, pueden llegar a afectar a otros, los cuales también necesitan perdonar y también necesitan escuchar de aquella persona que cometió tal mal que está arrepentido. El verdadero arrepentimiento tiene 4 requisitos al menos. Primero, el lamento, entristecerse por el pecado. No es ese lamento por el cual pensamos únicamente en las consecuencias del pecado, sino es el lamento que nos lleva o nos motiva a encontrar la paz y el perdón en la presencia de Dios, ya sea para el hombre que aún no ha decidido cambiar su vida y ya decidió dar su vida a Dios, necesita buscar la buena relación con su prójimo. Gracias a Dios nos ha permitido tener un gran abogado, como lo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Un abogado el cual está dispuesto y conoce cada una de las debilidades del hombre con el propósito de intervenir entre Dios y el hombre con tal de que reciba el perdón de pecado. Segunda cosa segundo requisito que el hombre debe cumplir para el verdadero arrepentimiento es tomar la determinación de dejar de pecar. Resolución, decir hasta aquí llego, hasta aquí dejo de continuar con esta vida de pecado. Pida la fortaleza para poder vencer y ponerse por encima de todas estas dificultades, con tal de que su vida sea agradable delante de Dios. Transformación. Tercer requisito, esforzarse sinceramente a cambiar su vivir pecaminoso. Y es que a veces por no esforzarnos, por no sacrificarnos a nosotros mismos y pensar que es muy difícil, no cambiamos y no recibimos el perdón de pecado y no es un arrepentimiento que con los demás sea efectivo o sea exitoso, incluso delante de Dios, no es aceptado. Y por último, la restauración. En la ley de Moisés se le enseñó al pueblo, se le ordenó al pueblo a restituir aquello de lo que habían agraviado a su prójimo. Y es que si alguien ha agraviado a su prójimo, si puede, en lo que sea posible, tiene que tratar de corregir el daño. Si ha cometido algún daño a alguna familia, tratar de pedir perdón, pero si puede cambiar la situación por la cual él cometió tal mal, eso sería lo correcto. Ese es el verdadero arrepentimiento, el cual el hombre tiene un verdadero lamento que lo motiva a cambiar y a permanecer en una conducta correcta y lo lleva a hacer el bien a aquellos que les ha hecho mal en su momento. Por último, de lo que podemos hacer con el problema del pecado es que el hombre debe reconciliarse consigo mismo. Quizás sea fácil recibir o recibir el perdón de Dios, recibir el perdón del prójimo, y de esta manera podemos estar tranquilos por esa área. Pero es difícil quizás para el hombre que ha permanecido en una vida de pecado y quizás ha fallado mucho en pos de los mandamientos de Dios, ha fallado en contra de la voluntad de Dios. Es difícil reconciliarse consigo mismo. Después de reconciliarse con Dios y con los demás, el pecador arrepentido tiene que reconciliarse consigo mismo. Tiene primero que perdonarse a través de reconocer que todos los seres humanos pecan, todos fallan, ya sea en algo que la sociedad considere muy malo, o ya sea en algo que la sociedad considere no muy malo. Todo este tipo de pecados afecta al hombre. Todos pecamos. Ya sea que alguien mienta, ya sea que alguien cometa homicidio, todos pecamos. Y delante de Dios somos pecadores. Y tenemos que aceptar primero que somos pecadores.
para, delante de la presencia de Dios, humillarnos y pedir perdón al Padre por las cosas que hayamos cometido. Segundo, debe confiar en la gracia de Dios. Confiar que la gracia de Dios es ese regalo que el hombre no puede comprar y con el cual Dios le permite al hombre tener un estado de esperanza y salvación, un estado en el que él se encuentra constantemente cambiando en pos de lo bueno, un estado de transformación y de santificación. Debe reconciliarse consigo mismo, porque si no acepta o no se perdona a sí mismo el hombre que ha cometido pecado, aún estaría dudando de que Dios fue totalmente bueno y amoroso para perdonar su error. Así que estas son las tres formas en las que el hombre puede tratar de lidiar con el pecado o cómo puede hacer para solucionar el problema del pecado. Primero, reconciliarse con Dios, reconciliarse con el prójimo y por último, reconciliarse consigo mismo. Y de esta manera, la Escritura nos enseña a nosotros que al momento de pecar debemos ponernos en acción al ser conscientes de que hemos fallado. Isaías 1, 16 al 17 nos dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y por último dice el versículo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y este pasaje exhorta tanto al cristiano como a aquel que no ha decidido obedecer a la voluntad de Dios a cambiar, a dejar todo aquello que le está impidiendo tener una buena relación con el Padre. ¿Cómo se siente usted en tener una mala relación con sus seres queridos? ¿Cómo se siente cuando esa relación está mal por culpa suya? Ahora, ¿cómo se siente usted delante de Dios? ¿Cuánto más debe sentirse culpable delante de Dios? Y buscar ser lavado y limpiado, quitar la iniquidad de todas las obras que ha cometido. Y mire que todo lo que nos enseña el versículo, gran parte son acciones, son verbos. Nos dice: lavaos y limpiaos, quitad, dejad, aprended, restituid, haced, amparad, venid, por último dice. Todas son acciones. No podemos únicamente de boca confesar el deseo de ser perdonados por nuestros pecados, decir que nos hemos arrepentido si no ponemos en acción esa fe, si no ponemos en acción el deseo de cambiar. Así que debemos ir en pos de lo que es correcto, para que seamos lavados y limpiados, con el propósito de que nuestras vestiduras sean emblanquecidas, para que sean agradables delante de Dios y podamos recibir la corona de justicia. La exhortación en esta hora, en esta lección, es que busquemos hacer lo correcto delante de Dios. Si hemos pecado, seamos conscientes y humillémonos delante de la presencia de Dios para ser merecedores de perdón. Recordemos que tenemos un abogado para aquellos que ya han decidido obedecer el Evangelio. Pero si usted no ha obedecido el Evangelio, le exhorto a que en el momento que sea posible, usted ponga su voluntad en las manos de Dios. Ponga su vida en las manos de Dios para que sea Él el que le ayude a cambiar. Para que usted no sea culpable de pecado y que las consecuencias sean peores eternamente y también quizás en el presente. Cambiemos nuestra vida. Tratemos de hacer lo que es correcto. La Escritura dice que aquellos que hacen lo correcto delante de Dios, aquellos que obedecen su voluntad, recibirán larga vida sobre la tierra. Y es que esto no es milagroso, esto no es algo mágico. El hombre que es prudente y que trata de tener una buena conducta en su existencia en la tierra, normalmente recibe gran prosperidad y gran bienestar. Recibe protección de parte de Dios y quizás sus años de vida sean más largos que aquel que decide tener una vida pecaminosa. Cambiemos y démosle lo mejor a Dios. Démosle la oportunidad a Dios que ayude a cambiar nuestras vidas. Su palabra está para que nosotros la leamos y podamos cambiar. No son palabras muertas las que solamente escuchamos, sino aquellas que deben hacer eco en nuestra mente con el propósito de llevarnos a la obediencia. Llevarnos a la obediencia es la única esperanza de salvación que tiene el hombre. Con esto del coronavirus aprendemos que una pandemia puede acabar con la vida de muchos. Con esta
con esta enfermedad, con este virus, aprendemos que muchos tienen muchos su vida es cortada antes de creer que ha de acabar. Nos enseña a nosotros que nuestra vida es corta, que nuestro tiempo en la tierra es pasajero, pero que si usted y yo no estamos haciendo lo correcto, puede que hagamos lo posible por tener una buena salud. Puede que paguemos mucho dinero por recibir la atención por nuestro cuerpo físico. Pero si usted no está cuidando su alma, si usted no está cuidando su espíritu, la enfermedad del pecado carcomerá sus huesos espirituales y lo llevará a la condición de muerte espiritual, la cual usted se encontrará separado eternamente de Dios, una condición que no se le desea a nadie. Hagamos lo mejor, arrepintámonos de nuestros pecados para que así cambiemos nuestro panorama, para que así nuestro futuro sea aceptado delante de Dios y podamos esperar solamente el galardón. Espero que esta lección haya sido de gran ayuda para usted y que así sea la palabra de Dios que nos ayude a nosotros a cambiar nuestras vidas en pos de lo que es correcto. Que tenga buenas noches, mis hermanos, y también aquel amigo que nos acompañó, y que así la palabra de Dios pueda permanecer en nuestras mentes y diariamente ser practicada en nuestras vidas. Así que será hasta la próxima. Continúe pegado o continúe en contacto con las lecciones de la luz en mi andar. Mañana a las 7 de la noche y a las 8 de la noche, nuestros hermanos estarán continuando con otras lecciones de gran importancia para la vida del hombre. Pongamos a disposición nuestra vida a las manos de Dios y que sea Dios el que nos cambie. Que el Señor le bendiga y que tenga una excelente noche.